comenzamos con el encargo y les pregunto en primer término si conocen ustedes la diferencia entre lo que conocemos como ética y moral. ¿Es lo mismo hablar de ética que hablar de moral? Y ya no les estoy preguntando a nivel jurídico. Y es que vamos a hablar de ética, ¿cierto? Vamos a hablar de ética en el ejercicio o desempeño de las funciones, sobre todo en el sector público. ¿Pero qué debemos entender como ética? ¿Ética es equivalente a moral? ¿O es que estamos ante conceptos similares, parecidos, uno eventualmente involucra al otro? No sé si se han puesto a analizar en ese extremo eh, sobre sobre estas dos definiciones, pero como bien lo señala Lidia, van de la mano, mas no están, no son iguales, ¿de acuerdo? Están relacionados, pero no son iguales. Vamos a ver qué es primero, qué sucede en cada caso. Vamos a la definición de moral. ¿Qué debemos entender por moral? Esto ya desde una perspectiva filosófica no van a encontrar una norma con esta definición, pero considero importante partir de esta premisa para poder explicar lo que se viene después. Y es que cuando hablamos de moral, y ahí me permito la lectura, estamos refiriéndonos a un conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y que son usadas por todos los individuos de una sociedad. Con lo cual, estamos hablando ya de la existencia de un marco reglamentario, de un acuerdo social, si se quiere, ¿de acuerdo? Para que en comunidad actuemos bajo determinados parámetros. Ojo, que no estoy diciendo que tiene que existir una norma propiamente dicha, positivizada, para hablar de moral, sino un acuerdo preexistente, subyacente a la existencia de la norma propiamente dicha, me refiero a la norma escrita, publicada en el diario oficial, eventualmente, si hablamos del Perú, y que ya supone un acuerdo o regla social. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al supermercado o eventualmente vamos a hacer las compras del desayuno el domingo, pues no, ahora que está tan de moda el pan con chicharrón, vamos, hacemos nuestra cola y sabemos que para que se nos atienda, tenemos que ponernos detrás de la persona que llegó antes que nosotros. No hay una norma propiamente dicha, me refiero a una norma legal, que regule la forma en la que el supermercado nos tendría que atender. Pero a la mayoría de personas nos va a parecer incorrecto llegar después de las personas que ya están en el local comercial, en el ejemplo, y que nos adelantemos sin mayor fundamento para que se nos atienda primero. También sabemos que si estamos antes y eventualmente llega una persona embarazada o una persona de la tercera edad, una persona ya mayor, tenemos que darle el pase correspondiente para que pueda ser atendida antes que nosotros. En ese segundo caso ya existe una norma de por medio, por supuesto, y el local comercial tendrá que hacerlo valer. Pero nosotros, de acuerdo, hemos acordado que eso suceda de esta forma. Entonces estamos ante reglas o normas por las que se rige la conducta de un ser humano en concordancia con la sociedad. Son acuerdos sociales. De esta forma, un Estado o una sociedad a lo largo de su historia ha tenido siempre acuerdos sociales, normas nacidos de la costumbre que sobre la base del tiempo, ¿de acuerdo? Sobre la base del tiempo se vuelven normas morales. Normas morales porque nosotros sabemos que eso es lo que se debería hacer. Nosotros entendemos y conocemos que no es un acuerdo o no depende de nuestra decisión meramente, sino que ya a nivel decisorio, en conjunto, en sociedad, hemos dicho
qué es lo que se debe hacer, esté escrito o no, insisto, esté positivizado normativamente o no lo esté, o no lo esté. Las normas, las reglas morales que ya estén positivizadas, por supuesto que serán disposiciones jurídicas con poder coercitivo y eventualmente coactivo, según corresponde. Pero por otro lado, al otro lado, la otra cara de la moneda, si se quiere, tenemos a la ética. Y la ética viene a ser, ya desde una perspectiva bastante más filosófica, el estudio de la moral. Esto es, los valores y costumbres dentro de una determinada sociedad y cómo estos se aplican. Nosotros ya sabemos qué nos dicta la moral. Sabemos eventualmente en el ejemplo anterior que si llegamos después al local comercial, tenemos que ponernos luego de la persona que nos antecedió en la visita a ese lugar. Pero podemos no hacerlo. Si nosotros estamos conduciendo un vehículo automotor en la carretera y sabemos que el límite máximo de velocidad es 70 kilómetros, 100 kilómetros por hora para decir que es la carretera, pero vamos a 170, ¿de acuerdo? Claramente estamos en un supuesto de infracción normativa, pero formalmente estamos yendo por encima de lo que sabemos que se debe hacer, que es la moral. Nuestra ética, ¿de acuerdo? Nuestra ética nos está haciendo decidir infringir esa regla moral existente, que en el ejemplo planteado del vehículo automotor, por supuesto, constituye ya una regla legal, una norma legal, la cual estaríamos infringiendo. En términos prácticos y concretos, como lo dice la PPT, podríamos afirmar que la ética constituye así un juicio de valor sobre las normas morales en un contexto sociocultural determinado. Entonces, desarrollando un poquito más el ejemplo al cual hice mención, vamos conduciendo un vehículo y tenemos que decidir si nos pasamos o no un semáforo en rojo a las 11 de la noche. No hay ningún ciudadano de verde encargado de nuestra seguridad, policías, alrededor que pueda advertir si es que vamos a infringir o no la norma. ¿De acuerdo? Está el semáforo y nosotros. Y ese semáforo no tiene cámaras. ¿De acuerdo? No hay cámaras alrededor. Absolutamente nadie se va a enterar respecto a si nos cruzamos o no la luz roja. En este ejemplo, las normas morales estarán constituidas por el reglamento de tránsito, que, como sabemos, pues es una norma legal adicionalmente. La ética vendrá a conformar ese juicio de valor o reflexión de nosotros en calidad de conductor que nos hará decidir si nos pasamos o no la luz roja. Sabemos que existe la norma, sabemos en qué contexto nos encontramos en esa situación específica. ¿Nos pasamos o no la luz roja? Nuestra ética, ese juicio de valor, nos hará decidir si es que lo hacemos o no. No obstante, nuestra ética debe estar gobernada y guiada por las normas morales establecidas en la sociedad. De esta forma, se espera que el conductor respete la luz roja y, por tanto, el reglamento de tránsito, ¿cierto? En esa línea se mueve la diferencia entre la ética y la moral. Y es que, claro, en el día a día de la gestión pública o de la gestión privada, nosotros sabemos qué está bien y qué está mal, qué está moralmente aceptado y qué no. Y ahí ya no me refiero únicamente a lo legalmente aceptado, porque el límite suele ser muy ligero o muy delgado
entre lo que puede ser éticamente incorrecto e ilícitamente incorrecto. Ya nuestra moral será la que determine, ¿de acuerdo? Nuestra ética determinará hasta dónde vamos a respetar la moral en la cual hemos decidido vivir. Y vamos a eso, vamos a conversar sobre ello, sobre ese rol ético que debe ser inherente a la gestión pública en primer término. Y de ahí vamos a ir comentando, jalando información en lo que corresponde también a la gestión privada, pero quiero que tengan en primer término en claro este escenario normativo de la ética pública, porque existe bastante regulación sobre el asunto y a ojos del mundo quizás es la problemática más aguda pues de los estados, ¿no? Pero vinculado a la integridad, ética e integridad pública. Han debido ustedes de haberlo escuchado. Pero antes de aterrizarlo en nuestra realidad, me refiero a la realidad peruana, deberíamos tener en claro que que este asunto referido a la integridad, a la falta de ética, ¿de acuerdo? Que se identifica fácilmente a nivel de las administraciones públicas con la corrupción, que es a lo cual apuntamos sobre el particular y sobre lo cual en esta clase y sobre lo cual existe mucha regulación. Debemos tener presente que no es un asunto exclusivo de nuestro país, sino que es un flagelo que afecta a distintas realidades en el mundo, con lo cual existe un marco normativo internacional de integridad y lucha contra la corrupción. Entonces, vamos a ver qué definición hay de corrupción, cómo se vincula con la ética, por supuesto, creo que es fácil desprenderlo, pero vamos a decirlo. Y en primer término, debemos señalar que precisamente como se trata de un problema que trasciende a todas las administraciones públicas mundiales o que es un riesgo latente en todas las administraciones públicas mundiales, los organismos internacionales han emitido pronunciamiento sobre el asunto, ¿de acuerdo? Entonces, hay acuerdos o tratados que buscan prevenir, contrarrestar esta corrupción a nivel global, siendo los principales los que tienen ahí a la vista, resaltados en negrito. La Convención Interamericana contra la Corrupción, firmada por los países integrantes de las organizaciones de los Estados Americanos, la OEA, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita por los Estados miembros de la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Entonces, hay que tener presente que estos documentos internacionales, instrumentos internacionales, son los que han servido de sustento para que en el Perú se desarrollen o se instauren los mecanismos de lucha anticorrupción. A partir de estos instrumentos internacionales es que podemos hablar de la existencia de principios y políticas nacionales, porque existe una política nacional de integridad, ética y lucha contra la corrupción. Es a partir de esto que también tenemos normas responsivas a nivel administrativo, penal y civil que orientan, por supuesto, la conducta del personal al servicio del Estado y que desincentivan cualquier tipo de actuación que pudiera considerarse ya no solo falta atentatoria contra la moral, falta de ética, sino, por supuesto, delitos o infracciones administrativas por lo menos. Entonces, es una preocupación mundial, latente, existente en la actualidad y que viene siendo atendida, tratando de ser atendida
de la mejor manera por los distintos estados. Y precisamente lo que les voy a mostrar es el contenido de estos tratados y luego lo vamos a aterrizar en nuestra realidad nacional. ¿Qué dice la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA? Primero, pueden ver ahí, es un tratado internacional con el objetivo emitido, con el objetivo de prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. La función pública en el ojo de la tormenta, ¿cierto? Como objetivo determinante de este tratado. Evitar corrupción, supuestos de corrupción, ergo asuntos relacionados, atentatorios contra la moral por una ética indebidamente ejercida, ¿sí? Que afecta intereses públicos. Y claro que va a afectar intereses públicos porque la gestión pública, el ejercicio de la función pública involucra intereses públicos. Entonces, por eso es súper importante tenerlo presente. Hay definiciones que se encuentran ya establecidas, a las cuales hay que ceñirnos en este tratado internacional. La noción de función pública supone una actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Quiero destacar que esa definición que hemos expuesto es súper genérica, intencionalmente genérica, porque no solamente incluye al trabajador propiamente dicho, ¿se dan cuenta? Porque no solamente es el remunerado, el que recibe una remuneración, si lo entendemos en términos laborales, sino también el que recibe honorarios por servicios. Honorarios se identifica con la figura del servicio, ¿cierto? Entonces, no podemos decir que la corrupción es inherente al funcionario público, entendido este como aquel con vínculo laboral, no, sino que se asocia a el ejercicio de la función pública, al ejercicio de la función pública. En esa línea, esta norma, también este tratado internacional, también ha definido, propone la definición de funcionario o servidor público, también de manera genérica. Y claro, quienes sepan de gestión pública podrán decir que no se empata con lo que dice la ley del servicio civil, por ejemplo, o la ley marco del empleo público. Por supuesto, no refiere a lo mismo, pero intencionalmente tiene un marco más amplio para precisamente poder enmarcar dentro de los supuestos de corrupción, de atentados contra la ética, a otros supuestos varios. Entonces, funcionario o servidor público, a efectos de la Convención Interamericana contra la Corrupción, es cualquier funcionario o empleado del Estado, de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades y funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado en todos sus niveles jerárquicos. ¿Existe algún funcionario público del Estado no remunerado? ¿Qué saben ustedes? ¿Existen funcionarios públicos no remunerados? ¿Se identifica necesariamente la existencia de remuneración, de pago, de contraprestación económica para la comisión de una infracción ética, si quieren decirlo a nivel administrativo, si es que, o para la comisión de un delito de función? Lidia bien entusiasmada, ¿no? Dice, todos son bien remunerados.
No necesariamente, ¿de acuerdo? En términos penales, funcionario público tiene la definición más o menos que ven ahí, no hace la diferencia entre un servidor y un funcionario. No todo servidor es bien remunerado. Un juez de paz formalmente no recibe remuneración. Eh, Entre otros, contados con los dedos, pero representan al Estado en determinado nivel de organización social. Ergo, cumplen función pública. Ergo, son pasibles de enmarcarse en el tipo penal o administrativo que pudiera corresponder. En lo que interesa a nosotros, hay que saber que intencionalmente existen estas definiciones amplias precisamente para incluir, ¿de acuerdo? Al máximo posible estos supuestos para que sobre texto de ejercer función pública, pero de no tener vínculo laboral, quienes infringen la norma pues no se encuentren fuera de reproche penal o administrativo. ¿Cuáles son las principales medidas preventivas a ser tomadas por los Estados parte? ¿Qué tienen que hacer los Estados parte de este tratado internacional, de la Convención Interamericana contra la Corrupción? ¿Qué cosa es lo que deben hacer los Estados? ¿Qué cosa es lo que ha hecho o está haciendo el Perú como parte de este tratado, ¿no? En primer término, la creación de normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. ¿Qué saben del tema? A ver, escríbanme en el chat y coméntenme qué creen ustedes, qué saben del tema, qué normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas existen. El Código de Ética de la Función Pública es uno, la normativa que regula las declaraciones de intereses, bienes y rentas que tenemos que hacer los funcionarios públicos, ¿de acuerdo? Entre otras, entre otras. Esta convención también exige mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta, porque claro, esa declaración que estoy planteando como ejemplo, o esas declaraciones que estoy planteando como ejemplo, tienen que estar, se publican, pero además, si es que suponen una rendición inidónea o no ajustada a la realidad, pueden ser pasibles de sanción penal por falsedad genérica, por lo menos. Tienen que haber sistemas para la declaración de ingresos activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda, lo mismo que acabo de decir. Las instituciones o los estados, parte, tienen que tener órganos de control superior con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar prácticas comunes, prácticas corruptas. Y claro, aquí tenemos a la Contraloría, pero también tenemos ya un sistema de integridad y ética pública que precisamente persigue este tipo de irregularidades. Entonces, todo eso que ustedes han escuchado, que claro, merecerá críticas desde alguna perspectiva, porque no se ve eficientemente, porque siempre vemos que hay problema tras problema en relación al cumplimiento de las normas y precisamente a nivel de la corrupción, tiene arraigo internacional, es un mandato internacional, no mandato, pero es parte de un tratado que nosotros hemos adoptado como Estado. Y estos son los supuestos de actos de corrupción que, pues, obviamente atentan contra la ética en el ejercicio de la función pública. Y paso a comentarlos. Tenemos el requerimiento o la aceptación de manera directa o indirecta por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas. O una persona que ejerza funciones públicas, con lo cual, reitero, que no necesariamente tiene que percibir ingresos, ¿de acuerdo? En calidad de, o remuneración, es decir, que sea trabajador del Estado. De cualquier, o sea, la aceptación de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas.
Eso último es clave. A cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas. Y esto lo vamos a ir vinculando a los temas de más adelante, cosa que vamos avanzando también. Claro, porque ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite para que una dádiva sin amistosa, sin gestos, sin fines de lograr algún favor para sí mismo, para un tercero, por parte de quien entrega la dádiva a un servidor público, se considere precisamente un acto de corrupción? Muchos de ustedes trabajarán en el Estado, eventualmente. Muchos de ustedes habrán hecho su trabajo de manera adecuada. Y eventualmente algunos de ustedes, dependiendo de la función que realicen, les han regalado algo luego de hacer su trabajo. Yo les cuento, alguna vez dictaba capacitaciones sobre la implementación de la ley de servicio civil, perdón, difusión de la ley de servicio civil cuando recién salí del Estado. Entonces, iba a dictar capacitaciones a provincias y me regalaban mi bolsita de pan chapa. Entonces, lo digo con, como un bonito recuerdo, se los comento, pero en la medida que me lo daba otra persona del Estado a manera de agradecimiento por la capacitación, que yo iba de una entidad del Estado a otra entidad del Estado, a provincia, pues no se cumple, ¿no? Pero la figura podría ser distinta, ¿de acuerdo? Si es que eventualmente eres una persona que trabaja en trámite documentario y te piden una atención prioritaria, entre comillas, a pesar de que no tengas el número de ticket que te corresponde, a cambio de, no lo sé, desde una gaseosa hasta 100 soles, o más dinero, por supuesto, el dinero que sea. Ya la perspectiva cambia, ¿no? Ya la perspectiva cambia porque si se dan cuenta en este tipo genérico que tienen a la vista, se está configurando lo que estamos mencionando. Reader, ¿tienes inconvenientes si es que les doy la palabra mientras expongo en algunas ocasiones o rompo con la dinámica de la Eh, exposición? Por favor, me lo dices. Gracias, doctor. No, al finalizar la clase, doctor, es la ronda de preguntas porque a veces pueden hacer una pregunta que no es relacionada al tema. Ok, continuamos entonces. Otro supuesto, el ofrecimiento, el otorgamiento directa o indirectamente a un funcionario público o a una persona que ejerce funciones públicas de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o por otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de funciones públicas. Parecido a lo de arriba, ¿no? Oye, yo te requiero que hagas algo, ¿de acuerdo? A cambio de una dádiva, lo primero. Lo segundo es, oye, yo te ofrezco algo para que tú hagas algo, ¿cierto? Otro supuesto es la realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero. Porque puede pasar que el funcionario público actúe en favor o beneficio propio o en beneficio de un familiar cercano, eventualmente. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes estatales, que es muy del día a día, ¿no? ¿Qué pasa con los funcionarios que hacen uso de los bienes estatales, del vehículo asignado, pues, ¿no? Para el día a día, por ejemplo. La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación por la comisión de cualquiera de los actos. Entonces, estamos aquí en un supuesto amplio, intencionalmente amplio. Pero si se dan cuenta, para que exista el acto de corrupción, ¿de acuerdo? Más allá de que el beneficiario podría ser un ciudadano que también es trabajador del Estado, generalmente va a involucrar a alguien del sector privado. Porque claro, la gran corrupción, el gran rompimiento con la ética en la gestión pública y en la gestión privada,
va vinculado también a los grandes empresarios, ¿cierto? Y después lo comentamos, pero no hay duda que son prácticas habituales también que existan favores con montos que pueden ser significativos a favor de funcionarios públicos por parte de la actividad empresarial del sector privado para lograr determinados beneficios en la obtención de pronunciamientos administrativos a nivel municipal, por ejemplo, a nivel de licencias, renovaciones de licencias, permisos municipales, etcétera, etcétera. Este tratado tiene como finalidad promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir de forma eficaz y eficiente la corrupción, promueve, facilita y apoya la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos, promueve la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos. Entonces, cuando hablamos de este tratado, estamos hablando de una finalidad también amplia, pero que va asociada a cautelar el interés público que está detrás del correcto uso precisamente de los bienes y de la función pública, necesariamente ligado o lo cual es indesligable de la ética, ¿cierto? Hay medidas preventivas que el Estado tiene que adoptar y que de hecho el Perú ha adoptado, solo que ya sabemos puede adolecer de determinada problemática en su ejecución, pero las tiene, ¿no? Cada Estado formulará y aplicará, dice, como medidas preventivas, cada Estado formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción, que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas. Tenemos estas normas. Tenemos normas de transparencia, acceso a la información pública, existe la obligación de rendir cuentas de los funcionarios públicos al cese de las gestiones. Ya hemos expuesto que tenemos una política nacional de lucha, de integridad ética pública, tenemos un plan sobre el asunto, pero claro, reitero que la crítica está ahí sobre la mesa, ¿no? Está ahí sobre la mesa. Cada Estado parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción, por supuesto. Cada Estado parte procura evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para combatir la corrupción. Y los Estados partes, según proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, deben colaborar entre sí con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes en la promoción y formulación de las medidas antes mencionadas. Entonces, esto es lo que nos dice la Convención Interamericana contra la Corrupción y ya lo que nos decía, estábamos viendo en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción también, y estos son los principales códigos de conducta para funcionarios públicos que establece precisamente esta convención. Y vamos viendo si es que los encontramos nosotros en nuestra realidad, vamos comentándolo en todo caso. Cada Estado debe promover la integridad, la honestidad y la responsabilidad de sus funcionarios públicos. Marco normativo tenemos. Marco normativo tenemos respecto a la integridad, honestidad y responsabilidad de los funcionarios públicos, responsabilidad administrativa, civil y penal en lo que corresponda. ¿Se aplica bien? ¿No se aplica bien? Cada Estado parte procurará aplicar en sus propios ordenamientos institucionales y jurídicos códigos o normas de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas. Tenemos un código ético de la función pública con las críticas que este merece, ¿de acuerdo? Luego voy a desarrollarlo un poco.
Cada Estado parte también considerará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción. Tenemos un sistema previsto para estos efectos. De hecho, nosotros como ciudadanos estamos en posibilidad de poder renunciar, ¿de acuerdo? Ante cada una de las entidades, ante los órganos encargados de integridad y ética pública, ante el órgano de control institucional o la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, presentar denuncias ante eventuales irregularidades que adoptamos en las gestiones. Eh, y la existencia de medidas disciplinarias o de otra índole, lo cual existe en el Perú, y precisamente es lo que vamos a comentar. ¿Existe en el Perú? Sí, existe en el Perú. ¿En qué términos? ¿Se hace bien? ¿No se hace bien? ¿Es perfectible? ¿Deberíamos actuar mejor en relación a esto? Es otro asunto. Esto es otro asunto que debemos mirar. Y ahí debemos decir que en virtud a lo expuesto en la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción respecto a la promoción y activación de mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, y a su vez, considerando lo expuesto en el otro tratado que hemos visto, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, al señalar que cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción. En el 2017 se emitió la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que es el mecanismo rector a ser tomado en cuenta por la Administración Pública Peruana para prevenir y erradicar la corrupción. Esta política nacional ha desarrollado el concepto de integridad que fue establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, que incluye una acepción más completa de anticorrupción. De hecho, insisto, intencionalmente son definiciones omnicomprensivas para poder aplicarla en los distintos supuestos que se puedan ir generando. Ustedes saben que la realidad cada vez más supera el derecho. Entonces, integridad como tal involucra el uso adecuado de fondos, recursos, activos y atribuciones en el sector público para los objetivos oficiales para los que se destinaron. Entonces, el uso adecuado de los fondos, recursos, activos y las atribuciones, ejercicio de las funciones del sector público de manera adecuada para los fines oficiales para los cuales fueron otorgados. Es clave que esto sea así. La norma ha previsto la necesidad, la obligatoriedad de vincular el uso de estos fondos, recursos, activos y atribuciones a los objetivos oficialmente asignados. Es un concepto que desarrolla aspectos vinculados a la prevención, la identificación y gestión de riesgos. Podemos desprender, a partir de lo que venimos exponiendo hasta el momento, que este concepto de integridad o ética pública engloba todos aquellos instrumentos o acciones destinados a la prevención, identificación y gestión de riesgos a fin de contrarrestar la corrupción en la administración pública. Y yo los invito a revisar con detalle esta Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, porque ahí van a poder identificar distintos niveles de corrupción, ¿de acuerdo? Que va asociado, por supuesto, a la problemática en lo que a la ética en el día a día corresponde al ejercicio de la función pública. Porque vamos a encontrar el uso indebido, vamos a identificar la problemática de la ética y la corrupción con el uso indebido del poder o el mal uso de una posición privilegiada, que es algo muy del día a día, ¿cierto? Quien tiene una determinada posición de jerarquía en la organización pública peruana,
público peruana puede tomar decisiones que afecten precisamente intereses públicos de manera negativa. La obtención de beneficios irregulares, independientemente de la escala jerárquica en la que te encuentres dentro de la organización. Y como les decía, hay clasificación de corrupción como gran y pequeña corrupción, dependiendo de la dimensión económica que se pueda tratar. Quien actúa en la corrupción de manera activa es quien corrompe, y quien recibe, quien es objeto parte de la corrupción a partir de recibir el beneficio. El soborno propiamente dicho, el fraude y la malversación, la extorsión, abuso de funciones, entre otros, son los supuestos en los cuales podemos encontrar corrupción, en los que necesariamente vamos a encontrar vulnerada normativa ética en el ejercicio de la función pública. Este Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción ha identificado causas y efectos de la corrupción. Si uno revisa la normativa, esta política va a poder advertir que las causas principales a las cuales asocia la problemática relacionada a la falta de ética, integridad y la corrupción propiamente dicha, que es la escasa coordinación entre entidades encargadas de prevenir, controlar e investigar la corrupción. Por supuesto, por supuesto. ¿Ya? Y vamos desde los niveles más básicos, ¿no? Desde lo disciplinario inicialmente. No hasta hace mucho era fácil identificar una problemática muy clara entre lo que sucede en el rol disciplinario al interior de cada una de las instituciones estatales y la mirada que tiene Contraloría General de la República en el ejercicio de sus funciones. Esta última, ¿de acuerdo? Lejos de tener una actuación, una mirada pensada en la optimización de los recursos públicos o de gestión pública propiamente dicha, en materia sancionadora, parecía tener una visión sobre todo inquisidora, ¿de acuerdo? Porque lejos de entender las razones de gestión propiamente dicha, en las que se encuentran los servidores del Estado, actúan esta potestad sancionadora sin la razonabilidad adecuada en la mayoría de casos. Sin importar, incluso porque la ley los ampara, que en muchos casos el empleador ya ha sancionado al trabajador. Y ahí podríamos entrar en muchos detalles más, daría mérito un diplomado completo independiente a pero esta coordinación inexistente, ¿de acuerdo? Muchas veces ha traído problemas porque al querer pretender cuidar, entre comillas, el bien público, se termina afectando y desincentivando al personal idóneo al servicio del Estado a que continúe en el Estado. Propicia la fuga de talento. Y el hecho de que el talento escape del Estado hace que quienes no tengan necesariamente el perfil idóneo se incorporen en él y suceda lo que sucede muchas veces a nivel de corrupción, precisamente a nivel de faltas éticas, funcionales, administrativas, disciplinarias. Información desigual y no estandarizada sobre corrupción, por supuesto. Todos tenemos que tener en claro qué es corrupción, qué no es corrupción. Insuficiente capacidad de los mecanismos para la detección temprana y oportuna. El rol de Contraloría, pese a lo que he dicho, es importante, es clave. El rol de cada una de las personas al servicio de las entidades es determinante, porque es ahí donde se puede conocer de primera mano la existencia de eventuales supuestos de vulneraciones éticas, disciplinarias, o delitos propiamente dichos, que tienen que ser conocidos
oportunamente para que se pueda tomar acciones. Poco conocimiento de principios éticos y valores morales en la línea de lo que bien estamos exponiendo. Poco liderazgo orientado al cumplimiento de las responsabilidades. También porque, claro, dado que hasta hace no mucho la mayoría de contratos eran temporales, eh, pensar en largo plazo para una persona que está, o mediano plazo incluso, una persona que está al cargo de una dirección, era complejo, ¿de acuerdo? Este liderazgo iba asociado al cumplimiento de metas en el día a día. Si bien podría estar asociado al cumplimiento de las responsabilidades, no necesariamente pasaban o tenían en mente asuntos tan relevantes como los que estamos comentando. ¿Cuáles son los efectos de la corrupción? Afectación a los derechos humanos, por supuesto, porque si los fondos asignados al Estado, a entidades del Estado para el cumplimiento de sus tareas son desviados para fines privados, existe, por supuesto, una afectación a los derechos humanos, esto va de la mano con lo segundo, y genera desconfianza en las instituciones. Insisto que esto ha mejorado mucho en relación a años anteriores. En los años 80, quienes tengan algunos años más, sabrán y no me dejarán mentir que trabajar en el Estado pues no era hasta bien visto, ¿no? La mirada que se tenía de un funcionario público no era la mejor. Entonces, ahora ya ha mejorado mucho esta situación, en parte porque nos hemos acogido a tratados internacionales que hemos acatado, que nos hemos esforzado por cumplir, pese a que no estamos en óptimas condiciones, como todos lo sabemos, y tenemos la obligación de hacerlo. Ahora bien, en atención al concepto de integridad, esta política nacional establece importantes elementos conceptuales relacionados a la corrupción y propugna determinados objetivos que tienen que ser tomados en cuenta para combatirlos, para lo cual propugna tres ejes. Nuestra norma, esta política, ha dividido tres ejes o ha identificado tres ejes en los cuales tendríamos que actuar precisamente para tener una adecuada, un adecuado cumplimiento en lo que a integridad corresponde, en lo que a ética corresponde. Primero, hay que fortalecer la capacidad preventiva del Estado. Esto involucra un despliegue de una serie de estrategias de prevención frente a posibles prácticas de corrupción y que promueva la construcción de una cultura de integridad transversal en la sociedad. Para eso hay que garantizar la transparencia y acceso a la información pública en las entidades del Estado. Claro, yo sé que todos deben estar al tanto, que tenemos el derecho constitucionalmente reconocido a solicitar información pública a todas las entidades del Estado, que las únicas excepciones por la cual la información que genera o que detentan las instituciones del Estado no pueden ser entregadas a los ciudadanos, están vinculadas a seguridad interna, seguridad nacional y derecho de intimidad o protección de datos personales de los ciudadanos, o de los trabajadores, mejor dicho, del Estado. Pero no necesariamente, por mucho que exista la norma, por mucho que exista incluso una autoridad de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales, esta se puede ejercer siempre de la mejor manera. De hecho, yo les comento que en alguna ocasión, más de una ocasión, he requerido información por razones de trabajo a instituciones estatales y sencillamente en la medida que puedes, a partir de la información que pides dar con supuestos de corrupción, precisamente, la información no te la entregan. Y por mucho que escales administrativamente ante la autoridad de protección, de transparencia, acceso a la información pública, esta
obliga a la entidad, sí, tiene potestad para, a través del órgano disciplinario de la institución, aplicar sanciones disciplinarias, pero si no quieren hacerte caso, no te entregan la información. Tienes que pedirla judicialmente. Y es información que puede ser relevante para un proceso administrativo en curso, que tiene sus plazos, ¿de acuerdo? Entonces te puede generar una afectación. Es un problema con el que nos toca convivir. Con lo cual es oportuno reforzar esto, esta capacidad preventiva, porque a partir de ese rol ciudadano de control de la administración, de control externo de la información, a partir de la posibilidad de pedir la información pública, ¿de acuerdo? Que es una suerte de fiscalización para con la administración, estamos ejerciendo una capacidad, se está desarrollando la capacidad preventiva. Consolidar una gestión de información integrada para la prevención de la corrupción en la administración pública. Son más las veces en las que en las instituciones del Estado ya se conversa sobre este asunto, es cierto, sí, se dan capacitaciones, existen seminarios sobre este asunto que se dan en el día a día, pero no necesariamente pues la corrupción se suscita en niveles más bajos, ¿no? Y de la escala jerárquica de la administración pública. Entonces no necesariamente es la solución idónea. Impulsar y consolidar la reforma del sistema electoral en el Perú y de las organizaciones políticas. Bueno, es un problema con el que vivimos en el día a día, pero efectivamente se tiene la intención y marco normativo ahora. Otra acción preventiva es promover e instalar una cultura de integridad y de ética pública en los servidores civiles y en la ciudadanía. Esto sucede a partir de lo que dice la norma, de las capacitaciones que existen, y en la ciudadanía, porque como les decía, no hay actor, no hay corrupción si es que no hay quien corrompe. Entonces hay que mirarlo de ambos lados. Es necesario instalar y consolidar la gestión de conflictos de intereses y la gestión de intereses en la administración pública. Claro, todo funcionario público tiene que saber que en determinados supuestos su función no puede ejercerla cuando tiene intereses contrapuestos, porque es un familiar, porque es un socio comercial con quien tiene algún negocio de por medio y tiene que abstenerse. Entonces, todo esto tiene que ser difundido. De hecho, insisto, está en la norma, en el plan, en la política sobre la cual estamos conversando. Hay un plan que no lo he puesto porque si no, no nos vamos de largo y no nos va a dar las 2 horas que tenemos pensadas para exponer sobre el asunto, pero existe marco normativo. Otro eje importante, además del preventivo, es la identificación y gestión de riesgos. Hay que identificar y gestionar los riesgos que se tienen en este asunto, ¿no? Para ello hay que implementar mecanismos permanentes de supervisión, identificación y gestión de riesgos que permitan la actuación rápida y oportuna de los actores involucrados en investigación, persecución y represión de prácticas de corrupción. Esto involucra, esto involucra fortalecer los mecanismos para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción. Claro, ustedes deben estar al tanto de que si es que un funcionario público o un privado conoce la existencia de actos de corrupción, puede presentar denuncia ante el responsable de la Oficina de Integridad y Ética Pública y tiene el derecho incluso a que no se conozca su nombre, ¿de acuerdo? De que no se sepa, a que sea una denuncia anónima sobre el asunto. Y en este extremo, aterrizándolo en infracciones administrativas propiamente dichas, no necesariamente es ese órgano el que recibe las denuncias, porque si son faltas relacionadas al ejercicio de la función, que no necesariamente suponen la comisión de un delito, estamos ante, existe la posibilidad de denunciar irregularidades en las que incurre el personal del servicio del Estado ante las secretarías técnicas de procedimientos administrativos disciplinarios, los órganos de control institucional, incluso eventualmente al Congreso de la República, ojo, que esa es una medida idónea también. Claro, no es, el Congreso no tiene ese rol preponderante, pero al final terminó siendo desde alguna óptica el más importante, porque de los congresistas podemos esperar lo que vemos, ¿cierto?
pero me refiero en cuanto al valor de las normas que emiten y sus debates y sus deliberaciones previas para ello. Pero en lo que no le podemos restar valor eventualmente es en las fiscalizaciones que realizan para con los funcionarios públicos, porque me ha tocado en alguna ocasión ser funcionario público y nosotros con la tranquilidad de hacer las cosas bien, tener a un congresista inquieto detrás por los intereses que pudiera tener en que se hagan las cosas de determinada manera y nosotros diciéndoles que hay que hacerlas de otra. Pero al final a lo que voy es que está fiscalizando, bien o mal, pero está ahí atrás. Entonces, eso ayuda, ¿de acuerdo? Eso ayuda, claro. Un buen funcionario público no debe dejarse presionar por fiscalizaciones incorrectas. Eso es distinto para hacer cosas mal, ¿no? Impulsar una carrera pública meritocrática es un problema gravísimo, ¿de acuerdo? Yo sé que la ley del servicio civil no fue la solución perfecta. En su momento, cuando se emitió, su lenta implementación complejizó todo, pero no había duda que suponía varios pasos hacia adelante en relación a la situación en la que estábamos. El problema es que el Estado peruano no se ha cansado de dispararse a los pies en materia de gestión de recursos humanos, puntualmente en este asunto de la existencia de una carrera meritocrática. Porque la idea de que una persona entre a trabajar al Estado y se quiera quedar trabajando en el Estado es porque debe encontrar en el Estado un espacio idóneo de desarrollo profesional y personal. Eh, y claro, si es que uno está en su casa y se siente cómodo en su casa, suele cuidar su casa. El problema es que, dadas las circunstancias en las que existe la función pública, la organización del esquema de la administración pública peruana por el marco normativo que tenemos actualmente, hay mucha fuga de talento, hubo mucha fuga de talento en este último tiempo. No necesariamente las personas que ingresan tienen interés en permanecer en el Estado. Y algunas están porque pueden estar. Entonces, no es esa la mirada adecuada que se tiene que tener del Estado. Y ahí puedes entrar a conversar respecto a, desde una mirada más laboralista, más administrativista, por ejemplo, en lo que sucedió con la designación, la declaratoria de permanencia de todos los casos, ¿no? Ahora último, que fue el último disparo a los pies, el más grave de todos, porque eso se ha tumbado al piso la reforma, ¿no? Que insisto, podía ayudar a esto. Pero bueno, ya está, eso es lo que nos toca, con lo que tenemos que convivir. Esta carrera pública meritocrática no existe en el Perú, no existe. Y en la línea de lo que vamos es difícil que exista. Hay que garantizar la integridad en las contrataciones de obra, bienes y servicios. Tenemos otra vez una nueva ley y reglamento de contrataciones con el Estado. Algunos candados más, algunos candados menos. Pero más o menos es la historia de siempre, ¿no? Fortalecer la gestión de riesgos al interior de la entidad pública, también, por supuesto. Pero creo que están bien puestos la identificación de los riesgos. O sea, esos son, y están claros. Sabemos que están ahí y lastimosamente subsisten. Y otro eje es el asociado a la capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción. Entonces, claro, y ahí hay que fortalecer, y vamos en el orden de la gravedad, ¿ya? Fortalecer el sistema disciplinario y el sistema nacional de control. Cuando realmente su coexistencia muchas veces termina siendo compleja, insisto. Trabajar para el Estado a veces supone un reto, definitivamente es un reto interesante, apasionante, digno de quienes realmente quieran hacer bien al país. Pero no vamos a hacer
a taparnos los ojos, a vendarnos los ojos, diciendo de que no es un ejercicio ingrato, porque incluso haciendo las cosas bien, te pueden iniciar un procedimiento disciplinario o en el marco del Sistema Nacional de Control por miradas políticas u opiniones políticas distintas, eh, análisis a veces sin fundamento. Y es palpable la problemática en estos extremos, en este extremo de, eh, de la aplicación, me refiero a la aplicación del poder sancionador del Estado a nivel administrativo, ya sea disciplinario del Sistema Nacional de Control. Claro, a nivel administrativo disciplinario va asociado a que no necesariamente se tiene el personal idóneo en determinados lugares, instituciones del Estado con la capacidad técnica adecuada. Y en el Sistema Nacional de Control, recién a partir de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, uno del año pasado, se tiene en claro cuál es el real alcance de la potestad sancionadora de la Contraloría, haciendo que ella no pueda entrar en aquellos espacios que per se son inherentes al sistema disciplinario. Y, y ha precisado que su competencia se vincula al correcto uso, en materia sancionadora, al correcto uso de los bienes y recursos públicos. Entonces es algo que hay que tener presente, pero hay que tener capacidad sancionadora frente a las inconductas éticas, disciplinarias y penales. Entonces estamos en temas penales, ya hay que reforzar el sistema judicial penal, lo que corresponda. Eh, Fortalecer los mecanismos de recuperación de activos y pérdida de dominio ante delitos agravados contra la administración pública también, ¿no? Claro, porque el Estado no puede perder activos por incompetencia, por actuaciones indebidas de sus funcionarios. Esta política, perdón, fue producto de un proceso participativo que se llevó a cabo en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y tiene marco normativo, ¿no? La CAN se creó mediante la ley 29976. Estas son las funciones de esta Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que es proponer políticas de corto, medio y largo plazo para la prevención y lucha contra la corrupción. Propone el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, hay uno que está vigente. Fomenta y propicia una cultura de valores en la sociedad peruana. Coordina con entidades responsables su contribución al cumplimiento de normas de transparencia ética y otras más que tienen ahí a la vista. Eso es lo que corresponde al plan, en lo que corresponde a la política a nivel nacional. Pero, así como tenemos esta norma, existe otra. Hasta aquí. Primero, confirmar si me están escuchando y me están viendo con claridad, porque como tengo que hablar 2 horas de corrido, no sé si es que me están escuchando y me están viendo claramente. Agradeceré, por favor, que me lo puedan confirmar. Sí, Armando, sí, Daniel, sí, doctor, sí, todo bien, perfecto. Continuamos. Gracias. Gracias. La ley del Código de Ética de la Función Pública. Todos han escuchado esta norma, estoy seguro. Porque rige la actuación del personal al servicio del Estado y le es aplicable a toda persona al servicio de la administración pública independientemente del régimen laboral que tenga. Entonces, un paréntesis, ¿no? En relación a esto, antes de entrar al detalle de la ley del Código de Ética. Quiero ponerlos en contexto de la forma en la que esta ley se aplicaba antes de la ley del servicio civil. Había un problema. Estoy partiendo de la premisa de que conocemos el contexto en que se dio la ley del servicio civil. En todo caso, lo explico muy, muy rápido. Hasta antes del 2014, ¿de acuerdo? Antes de la entrada en vigencia de la ley del servicio civil,
teníamos, como hasta ahora, regímenes generales y regímenes especiales. Generales, Decreto Legislativo 276, Decreto Legislativo 728, el CAS que ya había aparecido, y los distintos regímenes especiales, entre los cuales encontramos el régimen de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Encontrábamos a los profesores de colegio, profesores de instituto, profesores de universidades, agentes penitenciarios, creo que eso apareció después, jueces, fiscales, obreros por ahí, el mundo de las empresas del Estado. Bueno, a nivel disciplinario, estos tres regímenes generales tenían cada uno su régimen disciplinario. Los 276 tenían su régimen disciplinario dispuesto por la propia ley. Los del decreto legislativo 728, que es la norma que rige a la actividad privada, que ya había sido incorporado en el Estado desde el 93, tenían su propio procedimiento. Y los CAS que ya eran trabajadores del Estado por mandato de la Constitución, a ellos se les aplicaba la ley del Código de Ética de la Función Pública. Cosa rara, esta ley no es un régimen disciplinario, ¿ya? Porque conforme comentaremos ahora, vamos a advertir que si bien tenía en su reglamento un procedimiento sancionador, regulaba supuestos de faltas éticas no disciplinarias. Ahí puede ser hasta cierto punto confuso, precisamente por la coexistencia de estas normas a las cuales he hecho mención. Porque repito, si bien al CAS, hasta antes de la ley del servicio civil, se le sancionaba en aplicación del Código de Ética de la Función Pública, al 276 y al 728, además de la aplicación del régimen disciplinario de su régimen, también se le podía sancionar por el Código de Ética de la Función Pública. Claro, habían reglas procedimentales a seguir, porque no podías imputar la misma falta en el mismo procedimiento. Era un problema complejo. Por eso es que cuando entra en vigor ya la ley del servicio civil, deroga el reglamento del Código de Ética de la Función Pública, y el Código de Ética existe como lo que siempre debió existir, más o menos, porque ya no es una norma sancionadora, sino que, si se quiere, es un decálogo de buena conducta del trabajador al servicio del Estado, de las personas al servicio del Estado. Y para sancionarlas, a estas personas, por vulneración de las disposiciones del Código de Ética de la Función Pública, tienes que seguir ahora el procedimiento de la ley del servicio civil para quienes están en los regímenes generales, a los 276, 728 y CAS, y los de la ley del servicio civil ahora. Pero para todos aquellos que están en los regímenes especiales, tienes que aplicarles un régimen especial vinculándolo al Código de Ética. En el Estado peruano es un poquito complejo a veces operar estos temas de procedimientos disciplinarios, pero hay que entender en qué lugar estamos. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque tienen que saber que esta norma era usada, que si bien regula asuntos éticos, ahora vamos a mirarlos, era un cajón desastre, ¿ya? Porque lo que sucedía, por ejemplo, con los 728, hasta antes de la ley del servicio civil, quienes están en el sector privado sabrán que una persona que no tiene vínculo, es decir, si yo incurro en una falta hoy, renuncio mañana, mi empleador pasado mañana o 3 días, una vez que me acepta la renuncia, 3 días después de aceptar la renuncia, cuando ya me desvinculé, no me puede iniciar un procedimiento disciplinario en el marco del 728. Eso hasta antes de la ley del servicio civil. Entonces, como no podía, me aplicaba el cajón desastre llamado Código de Ética de la Función Pública.
Y esa no era la finalidad de la norma. Con detalles podremos conversar en alguna otra ocasión, estoy seguro, sobre este tema, porque es súper interesante. Pero esta norma recoge precisamente estos principios que tienen aquí a la vista, ¿ya? Y que dan mérito a, y ahí voy a compartir la norma propiamente mejor. Esperen un minuto. Sí, ahí se le creo, ¿no? Esta norma contiene principios y deberes de la función pública, que los voy a comentar muy rápido. Todo funcionario público, todo funcionario público debe respeto, es decir, adecúa su conducta hacia el respeto a la Constitución y las leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos se respeten los derechos de defensa y el debido procedimiento. Esto es más o menos el principio de legalidad que rige a cualquier actuación del personal al servicio del Estado. Pero sí, en los procedimientos disciplinarios, cuando la norma en específico no regula un supuesto que permite encuadrar la conducta del trabajador, se suele utilizar el principio de respeto, que es genérico desde mi óptica. Por eso yo les decía que esto es casi casi un decálogo de buena conducta, que es lo que siempre debió ser. Lo que pasa es que como el catálogo de faltas expuesto en la ley del servicio civil o en cada uno de los regímenes disciplinarios especiales a veces termina siendo insuficiente porque la realidad de los hechos supera la norma, porque los supuestos de hecho pueden ser más complejos que los tipos infractores regulados en las normas, se sale a esta que es más genérica, ¿no? Probidad. Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal obtenido por sí o por interposita persona, claro, que es un poco lo que estamos comentando, ¿no? Está directamente vinculado a un supuesto de corrupción, a un supuesto de falta de ética. Eficiencia, brinda calidad en cada una de las funciones de su cargo, procurando obtener una capacitación sólida y permanente, procurando obtener una capacitación sólida y permanente, nos dice la norma. Este principio de idoneidad va de la mano con la problemática de los últimos años en relación precisamente al perfil profesional de las designaciones en entidades de altos funcionarios y también en entidades del Estado, ya no a nivel de altos funcionarios, mandos medios incluso. ¿Qué dice primero? Entendida como actitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida, acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. Aptitud técnica, legal y moral. Es decir, que para ingresar al Estado tienes que cumplir con el perfil profesional. Más o menos va por ahí. ¿De acuerdo? Este es un problema real con el que nos toca convivir. De hecho, han habido normas que han perfilado mejor determinados, valga la redundancia, perfiles de puestos, porque era algo que no sucedía en el día a día. Principio de veracidad, dice este código de ética, se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía y contribuye al esclarecimiento de los hechos. Muchas veces sucede que tenemos trabajadores que acreditan información sobre supuestos vínculos laborales anteriores con documentación falsa. Entonces, eso supone, en este ejemplo, la vulneración del principio de veracidad. Deber de lealtad y obediencia. Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución, cumpliendo las órdenes que le imparte el superior jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de su institución. Justicia y equidad, que aquí los pueden ver, y otros. Asimismo, hay deberes que tiene que cumplir el funcionario público. Y esto va mucho más aterrizado a lo que estamos viendo. Un funcionario público tiene que ser neutral. Debe actuar
con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones, demostrando independencia de sus vinculaciones personales, partidos políticos o instituciones. Claro, ya se viene el periodo electoral. Sí, no debería pasar que dentro de las instituciones del Estado exista proselitismo político de ninguna naturaleza, ¿de acuerdo? Yo recuerdo alguna vez haber visto hace muchos años atrás, no sé si se acuerdan ustedes de los peluchitos del PPCUI, que andaban en todas las oficinas. Claro, no es que formalmente se haga el proselitismo político, pero supondría, ¿de acuerdo? Aunque mínimamente una connotación de esa naturaleza, entonces una vulneración a este principio. Transparencia, todos los funcionarios deben ejecutar los actos de servicio de manera transparente, lo cual implica que estos tienen en principio carácter público, son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica. El servidor público debe brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna. Esto es un principio inherente al derecho de petición, además, se desprende del derecho de petición. Ciudadano, nosotros tenemos derecho a pedir información pública, la administración tiene obligación de entregarla. Discreción, debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan el acceso y transferencia de la información pública. Claro, porque si por un lado hay información pública, hay otra que no lo es, que está asociada a la seguridad nacional, seguridad interna, derecho a la intimidad y protección de datos personales. Por ahí entra la confidencial, el secreto comercial, otros asuntos con mayor detalle. Ejercicio adecuado del cargo, con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, el servidor público no debe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coerción de alguna o acción alguna contra otros servidores públicos u otras personas. Hay que usar adecuadamente los bienes del Estado y hay un deber de responsabilidad, ¿de acuerdo? Un deber de responsabilidad. Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. Ante situaciones extraordinarias, el servidor puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar dificultades a las que se enfrenta. Ok, eso es lo que encontramos a nivel de principios. Volvemos. Estamos aquí. Y miren aquí hay un ejercicio que puedo obtener de servir. Algunas prohibiciones asociadas al servicio civil. Vamos a los ejemplos, ¿ya? Ejemplo, el jefe encargado de la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión jurídica favorable sobre la procedencia de un bono económico vía CAFAE para los especialistas que realizan comisiones de servicios por asistencia técnica o entidades del sector. El jefe encargado, antes de su encargatura, participaba del equipo institucional de asistencia técnica y volverá a dicho equipo cuando termine el encargo. Claramente que él incurre en la prohibición de mantener intereses en conflicto en este ejemplo, ¿verdad? Vamos con el ejemplo 2. En una municipalidad distrital de la Sierra Sur, el jefe del área de mantenimiento elabora los términos de referencia para la adquisición de repuestos de la maquinaria pesada de la entidad, con plazos cortos de entrega de los productos. Se da el caso de que un compañero del Instituto Tecnológico del jefe de área de mantenimiento de la municipalidad tiene una tienda de servicios y repuestos, a quien le avisa de la pronta adquisición para que pueda tomar las previsiones y así cumplir con los plazos de entrega de los productos, colocándolo en ventaja frente a otros posibles proveedores. ¿Qué está sucediendo? Está obteniendo ventajas indebidas no para él, para un tercero, pero igual se cumple el supuesto y está haciendo mal uso de la información. Luego, otro ejemplo. El gerente de Asuntos Sociales de la Municipalidad Provincial aprovecha del servicio de transporte contratado para la distribución de alimentos del vaso de leche a nivel provincial para que se distribuyan los paquetes de propaganda política del partido del alcalde. Ojo, que no se afectará la ruta de las unidades móviles contratadas para la distribución de alimentos. Y además, las beneficiarias de los programas sociales deben ir a recoger los alimentos con sus polos
con la foto del alcalde. Entonces, ¿qué está pasando? Se está realizando actividad de proselitismo político, lo cual está prohibido, y se está presionando, amenazando y o acosando a quienes son los beneficiarios. Finalmente, el administrador del servicio de parque de la municipalidad viene hostigando sexualmente a su secretaria de manera permanente, condicionando la renovación de su casa. Es un supuesto de presión, amenaza y o acoso, ¿cierto? Entonces, eso a nivel de ética pública, a nivel de ética pública, a nivel de todo el marco normativo público que debemos considerar. Eh, la gerencia pública como tal deben tener consideraciones claras en el momento de ejercer su función. Las personas que trabajan en una organización son quienes la caracterizan y proyectan hacia la sociedad con resultados de sus acciones, en las cuales los principios éticos y el interés colectivo deben estar por encima de los intereses individuales. De acuerdo con el autor Yolimar Vilches, los principios éticos en el ejercicio de la función pública, esto es, los juicios de valor que los servidores públicos deben emitir, deben estar en concordancia con el interés general, bienes públicos, mejores condiciones de la población y ciudadanía en general y rendición de cuentas. Interés general clarísimo. Toda persona al servicio del Estado o los gerentes públicos deben trasladar al personal que tiene a su cargo la noción de interés general. Toda actuación de las personas al servicio del Estado redundan en intereses generales, en intereses públicos. Los bienes que utilizan quienes están al servicio del Estado, son públicos, ¿de acuerdo? Desde la carpeta, la computadora, el espacio físico, la cochera, son bienes públicos, con conciencia de eso. La gestión pública, el servicio civil como tal, se orienta y se da para lograr mejores condiciones de la población y ciudadanía en general. Tiene que ir con eso, tiene que ejercerse con esos fines. Y toda gestión pública, ¿de acuerdo? Y la gestión pública está sujeta siempre a rendición de cuentas. Siempre a rendición de cuentas. Ahora, claro, hemos conversado, hemos hecho una mirada del sector público, por supuesto, ¿no? Una mirada de la ética, la luz de la corrupción en el sector público. Déjenme tomar un poquito de agua, pero vamos largo, ¿no? Desde el sector público. ¿Pero qué pasa en el sector privado? Y aquí me he ayudado de la web de Proética, porque es necesario entender que la corrupción en el sector público no existiría si no existiera corrupción en el sector privado. No hay un solo motivo por el cual exista corrupción en el sector privado, sino que son varios factores. Y los gerentes saben esto, ¿de acuerdo? Hay problemas asociados a valores éticos y la ausencia de mecanismos de control, lo cual facilita la existencia de este problema. Entonces, tenemos que tener en claro qué cosa promueve la corrupción. Primero, que vivimos en una sociedad en la cual entendemos que la corrupción es un hecho normal o cotidiano. Ya lo hemos normalizado, ¿de acuerdo? Que no es tan condenable pagar porque nos atiendan pronto, pagar para saltarnos el orden, pagar para que o otorgar algún favor a fin de obtener un beneficio futuro. Entonces, no terminamos de enfrentar la corrupción precisamente porque a nivel cultural lo tenemos muy arraigado. Desde Transparencia Internacional, de acuerdo, estamos a entender de Transparencia Internacional, la corrupción en el sector privado está normalizada en nuestro país y estamos en el rango dentro de lo normal en Latinoamérica. Tampoco vamos a pensar que somos los peores, pero estamos lejos de ser los mejores. Muchas empresas, dice José Ugaz, están acostumbradas a cargar a sus costos pagos a funcionarios, coimas, puntualmente.
financiamiento de campañas políticas y hasta cuotas a extorsionadores. Es la realidad de la región. Por supuesto, entonces estamos alimentando al sistema lejos de combatir al antisistema, lejos de combatirlo. Desde la presidencia de Proética, Jorge Medina señala que la corrupción en el sector privado ha aumentado en los últimos años porque la corrupción en general ha aumentado. Si el Estado fuese más eficiente y si la justicia funcionase mejor, la corrupción privada habría disminuido. No es el caso, ¿cierto? No es el caso que la corrupción haya disminuido porque, porque el problema es más latente que nunca. Cada vez pareciera que estamos recién en la puntita del iceberg. Si bien existe una relación positiva entre la corrupción pública y la privada, la primera no puede ser entendida como la causa de la segunda, indica Patricia Zárate. Vamos a ver. El hecho de que alguien quiera ganar concurso o acelerar trámites y que existe una autoridad que le permita hacerlo o cambio de dinero no es motivo suficiente para que haya corrupción. La decisión final está en el privado. Claro, porque el privado podría no hacerlo, podría no requerirlo. Pero el ofrecimiento podría venir del público, ¿no? También hay que tenerlo presente. Un hecho que puede haber influido en las opiniones reveladas es que hoy la sociedad peruana no condena gravemente, y eso es cierto. Aceptamos la corrupción, la hemos internalizado, pensamos que es algo normal, es algo cercano en nuestro día a día. ¿Qué hacer con relación a la corrupción privada? Para luchar contra la corrupción en el sector privado requerimos de sus principales actores. Es necesario la adopción de programas anticorrupción que se discutan desde los directorios y en la mayoría de empresas grandes existe. Ustedes deben haber escuchado los programas de compliance internos, ¿cierto? Y no es que sea un mero saludo a la bandera, ¿eh? Existe un programa, existen programas de cumplimiento normativo que son implementados dentro de las empresas privadas para precisamente autogestionar este tipo de situaciones, realizar investigaciones internas que coadyuven precisamente a un cumplimiento, al ejercicio de una función comercial privada ética. Deben establecerse canales de denuncias anónimas que lleguen a un tercero y finalmente todo el programa debería ser constantemente auditado. En la práctica se da. El problema es que existe muchas veces para cumplir, ¿cierto? El liderazgo también juega un rol importante. Si varias empresas líderes empiezan a ser públicamente más exigentes sus estándares de corrupción, se podrían crear lo que se llaman carteles de dignidad. La percepción de que para estar entre los mejores hay que cumplir con esos estándares podría generar un efecto dominó, pues las empresas lo harían de forma voluntaria. Insisto, en la práctica sucede. En la práctica lo vemos. Las grandes empresas tienen normativa de compliance, tienen sistema de control interno, tienen controllers debidamente gestionados, pero muchas veces esos controles se saltan. Y como lo pueden ver ahí, la corrupción en el sector privado no solo existe, sino que es altamente percibida por los peruanos. Según el Barómetro Global, la mitad de la población piensa que las empresas privadas son corruptas. La corrupción en el Perú cuesta entre 4 y 5 millones, 5% del Producto Bruto Interno y genera pérdidas a las empresas por hasta 10%. Entonces es algo a lo que hay que atender y mirar necesariamente, ¿ya? Mirar necesariamente. Nos queda un tema sobre el cual quiero conversar con ustedes, que es el procedimiento disciplinario. Pero antes de eso, quiero regresar a esta PPT. Y creo que podríamos ir respondiendo algunas preguntas que van aquí asociadas al tema a los temas que están ahí a la vista, porque ese fue el encargo
Y todo lo que hemos desarrollado responde a esto. Primero, ¿qué factores determinan una conducta ética? ¿Ustedes creen que la existencia de políticas y del código de ética, de códigos de ética, así como el código de ética de la función pública que hemos leído, es determinante para que una persona sea ética? Si les digo que el código de ética de la función pública existe hace más de 20 años, podemos afirmar que la existencia de políticas y de códigos de ética es la solución. Claramente no, ¿verdad? Pero coadyuva, por supuesto, a ser la solución. Esto en el sector público y en el sector privado. Mírenlo de ambos lados. La existencia de políticas efectivas, disuasivas, de conductas que atenten contra la moral, de éticas distorsionadas, serán eficientes. Esas son las que requerimos. ¿Qué actividades promueve la ética? La difusión de estas políticas, de estos códigos de ética, procesos de selección idóneos de personal, tanto en el sector privado como en el sector público. ¿De acuerdo? Capacitaciones respecto de la importancia y los riesgos de la importancia de mantener conductas éticas y de los riesgos administrativos y penales que esto supone, de vulnerarlas, de vulnerar estas normas. Aspectos clave a tener en consideración. Y lo que viene, que son esos tres temitas, va a ir de la mano con lo que corresponde a la gestión de inconductas. Y lo voy a comentar muy rápido en estos 20 minutos que tenemos. Primero, hay que tener presente que la razón por la cual una persona puede ser desvinculada de su institución está asociada en relación al término que estamos conversando, está asociado o asociada a el incumplimiento del ejercicio de funciones o el incurrir en alguna falta disciplinaria. La primera está dentro de los supuestos de lo segundo que he dicho. Entonces, la norma, y lo digo así en genérico, que debe primar en el tratado. Caramba, ¿qué pasó? ¿Se ve la PPT? ¿Me confirman? Todo bien, sí, ya, buenas. La premisa que debe el principio constitucional, el derecho constitucional, para ser exactos, que debe primar siempre en el ejercicio de la potestad disciplinaria del empleador es el debido procedimiento. ¿Ya? Y aquí estoy tratando de hablar en genérico porque me dijeron que no me circunscriba a el régimen disciplinario de la ley del servicio civil. Entonces, ninguna persona puede ser sancionada disciplinariamente por su empleador fuera del marco del derecho al debido proceso, que ha sido reconocido en nuestra Constitución. Solo que encuentra desarrollo en la Ley del Procedimiento Administrativo General y por eso yo lo he citado aquí. Pero tiene un contenido amplio, es un derecho amplio. Tratar con justicia a un trabajador en el marco de un proceso disciplinario involucra respetar su derecho al debido proceso en el sector privado, vía seguir el procedimiento que se indique en su reglamento interno de servidores, en su reglamento interno de trabajo, y en el sector público, según el régimen al que pertenezca el trabajador, las disposiciones de la ley del servicio civil o de cualesquiera de los regímenes especiales que existen.
en líneas generales, en cualquiera de los escenarios, una persona podrá ser o será válidamente destituida en la medida que conozca cuáles son los hechos que presuntamente, en los que presuntamente ha cometido, cuáles son las normas que presuntamente ha vulnerado y qué infracción ha cometido. Tiene que conocer con claridad al momento de la imputación qué hizo, qué norma fue la que vulneró, ¿de acuerdo? Y con ello qué infracción cometió. Y aquí no quiero hablar del principio de tipicidad en términos más de derecho administrativo puro y duro, y sin meter el derecho penal, porque estamos también dentro de lo laboral privado, pero tiene que haber, tiene que existir, tiene que existir en el reglamento interno de trabajo, si hablamos del sector privado, el supuesto de hecho que justifique, o en la ley, ¿de acuerdo? El supuesto de hecho que justifique la existencia precisamente del inicio del procedimiento. Y qué decir en el espacio público, donde reina el derecho administrativo. En cualquier caso, el trabajador tiene que tener la oportunidad de presentar sus descargos. Tiene que poder exponer sus argumentos, ¿de acuerdo? De poder ejercer su derecho de defensa, a aportar pruebas que contradigan lo que su empleador en este escenario está exponiendo, porque va a haber una afectación inherente a su situación jurídica. Y la decisión que lo afecta tiene que estar debidamente motivada, sobre la base de los argumentos que él ha expuesto. Si bien en el espacio privado esa decisión podría ser discutida en sede judicial, ¿de acuerdo? Ya sea argumentando algún despido sin causa o despido nulo, sigue su curso. En el derecho administrativo, en el otro escenario, en el escenario de los procedimientos en el marco de la ley del servicio civil o de los procedimientos especiales, con excepción de los militares y el personal del servicio del Estado, siempre puedes recurrir ante el Tribunal del Servicio Civil en segunda instancia, si se trata de suspensiones o supuestos de destitución, y posteriormente ante el Poder Judicial. Lo que yo quería poner en relieve en relación a este asunto es que el principio del debido proceso es clave para garantizar precisamente que ese procedimiento o proceso de despido sea acorde al marco constitucional. En el marco de un proceso o procedimiento de destitución, la información de la persona que está siendo sometida a la potestad disciplinaria de su empleador no puede ser exhibida de cualquier forma, porque esto está sometido, está recubierto de determinada, del derecho a la protección de datos personales, ¿de acuerdo? Y en el sector público, ese derecho se rompe, entre comillas, ¿cierto? O cede ante el interés público que representa la necesidad de tener inscrito al personal al servicio del Estado en una lista negra legal, que es el Registro Nacional de Sanciones y Destituciones. Cosa que no sucede en el sector privado. Es impensable que nosotros sepamos las razones por las cuales despidieron a Perico de los Palotes, o si lo despidieron o no. En todo caso, es impensable acceder a las razones por las cuales, seguimos con Perico de los Palotes, por las cuales fue despedido de Ripley, de Saga, de Repsol, ¿cierto?
¿Por qué se desvinculó? No sabemos. Pero si es que un trabajador del Estado fue destituido de su entidad, bastará con revisar el Registro Nacional de Sanciones y Destituciones, que creo que el nombre cambió ahora último, que es administrado por Servir, y ahí nos encontraremos con que esta persona fue destituida. Porque claro, porque por un lado hay interés privado y por otro interés público. Esto segundo hace que al Estado como tal, pensando ya como el conjunto de administraciones públicas, le interese que esa persona no ingrese al Estado durante determinada cantidad de tiempo, porque pues califica como un elemento que no es idóneo para la gestión pública en general. Con los matices que pudieran corresponder, porque puede estar mal destituido, puede, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el acto administrativo, ustedes saben, goza de validez hasta que su nulidad o sea declarada, si que fuese el caso, o hasta que este sea revocado. Creo que eso es lo que tenía que decir de los asuntos encargados. De repente aquí Tomás, por aquí podría estar dejando. Sí, gestión de inconductas y despidos, la privacidad, lo que acabo de mencionar, era para redondear el tema. Quisiera ahora escucharlos a ustedes. Tenemos todavía unos minutos para poder conversar, así que, Reader, por favor, quedo atento. Muchas gracias, doctor Andrés Vega, por su muy buena disertación y a cada uno de nuestros participantes también que han estado interactuando durante la clase. En este momento vamos a ir a la ronda de preguntas, pero eso ya saben, es que tienen que tener activo su cámara, debidamente sentados y darles pase al audio, ¿sí? Recuerden, es una pregunta por participante. Claro, quien levanta su manita y con cámara activa y nombres completos para darles pase en estos momentos. Pero sin antes, doctor, muchísimas gracias nuevamente por su disertación. Y va mi primera pregunta en sí, como institución. Doctor, estamos en la sesión número 6 de este diplomado que normalmente no se toca muchos temas sobre gestión de recursos humanos y también los regímenes laborales. Doctor, ¿para qué me sirve este diplomado? Y sobre todo cada uno de estos temas. Muchas gracias. Gracias. Sí, para entrar en contexto respecto de la problemática real del Estado, la gestión pública es compleja. La gestión pública es compleja. La diversidad de regímenes que existen en el Estado justifica esa calificación a la cual estoy haciendo mención. Y hablar de ética en la función pública inherentemente lo vincula a procedimientos disciplinarios y no existe un único procedimiento disciplinario en el Estado. Existen varios, como les había indicado. Entonces, entender la dinámica de los procedimientos administrativos disciplinarios del personal al servicio del Estado, si alguien quiere trabajar en el Estado o a nivel de consultoría, puede darle un valor agregado que no todos tienen. Entonces es algo que es importante tener en consideración. Muchas gracias, doctor. Y si tienen alguna pregunta, les doy pase al audio. Si no, por chat también hay algunas preguntas. Nos dice Willy. Buenas noches, doctor. ¿Esto se aplica en empresas del Estado o hay que ir a un tribunal de servir referente a la última acotación que mencionó el doctor en su disertación? Gracias. Gracias. De hecho, ahí hay que tener presente que hay que diferenciar la administración pública de la actividad empresarial del Estado. El sistema administrativo de gestión de recursos humanos no incluye a las empresas del Estado, bajo el ámbito de FONAFE. Entonces, bajo esta premisa, las empresas del Estado, al no estar en el sistema de gestión de recursos humanos, a ellas no les aplica la ley del servicio civil. Ergo, no las encontramos como un régimen especial propiamente dicho.
sino que a ellas les aplica el tubo del decreto legislativo 728 y en sus relaciones en materia de derecho disciplinario con su empleador se rigen bajo las mismas reglas por las que se podría regir un disciplinario entre un trabajador de un banco, del BCP, y el trabajador y el empleador en todo caso. Con lo cual les estoy diciendo que quien es despedido por el Fondo Mi Vivienda S.A., empresa del Estado, quien es despedido por Petroperú, quien es despedido por Activos Mineros S.A., no puede recurrir administrativamente al Tribunal del Servicio Civil porque las empresas del Estado no son parte del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, sino que tendrían que ir ya en sede judicial directamente. Muy bien, doctor, muchas gracias. Kevin nos dice, buenas noches, doctor. ¿Quién está a cargo de los procesos disciplinarios que se inician a los procuradores públicos de las municipalidades? ¿Es la misma entidad o cuál sería? Gracias. A ver, muy bien, buena pregunta. Lo que pasa es que los procuradores públicos tienen su propio régimen, ¿de acuerdo? Entonces, es un régimen especial de los jueces jueces fiscales, por ahí entran los procuradores, pero no les aplica el régimen regular de la ley del servicio civil. Eso es lo que te puedo adelantar. Ahora, el procedimiento en específico involucraría pues revisar la norma y un detalle adicional.